Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador el Rescate. El vídeo de hoy está dedicado a los cátaros y a la corriente del catarismo y su impacto en la historia. Quiero hacer una pequeña apreciación antes de comenzar y sería comentar que no voy a hablar acerca de la cruzada albigense y de la desaparición en sí y la campaña militar que conllevó la extinción del catarismo. Eso daría para hacer otro vídeo. Entonces, si os gusta, darle likes y si llega a un número de likes que yo considere adecuado o veo que tengo comentarios positivos acerca del vídeo, pues os prometo que os subiré un nuevo vídeo hablando de ese tema, de cómo la Iglesia Católica acabó violentamente con el catarismo. Así que, sin más, vamos a por ello, comenzamos. En la imagen podemos observar, lo primero de todo, una cruz cátara. Pero antes de meternos a analizar el catarismo, hay que situarlo en su contexto. Bien, el catarismo surge en el Languedoc. El Languedoc se encuentra, como podéis ver en el mapa, en el sur de Francia. En el Midi francés también conocido, muy cerquita de la península ibérica, en concreto de Aragón y de la zona de Aquitania. De hecho, como veremos, los condados que componían el Languedoc eran en su mayoría vasallos del rey aragonés Pedro II, el cual fue un héroe, ya que participó en la muy importante batalla de las Navas de Tolosa, ayudando al rey Alfonso VIII de Castilla, junto con los reyes de Navarra, a expulsar a los musulmanes o a parar al menos el poderío musulmán en la península ibérica. Una batalla que para todos aquellos amantes de la Edad Media, de la historia militar y de la historia española deben conocer. Súper épica. De hecho, probablemente haga un vídeo de off topic hablando de esta, porque tiene de verdad de todo. Como digo yo, si los estadounidenses tuviesen batallas así, habrían hecho 80 películas de Hollywood. El caso, en este mapa vemos punto a punto las zonas más importantes de presencia cátara por sus castillos y por los distintos condados. El más destacado es el de Toulouse o el de Tolosa. Bien, pero ¿qué es el catarismo? Ya sabemos la zona donde se ubicaba, pero no hemos explicado qué es. Bueno, el catarismo, sinceramente, es muy difícil definirlo sin crear asperezas. Y lo voy a explicar. Para un católico de la Edad Media, incluso de la actualidad, el catarismo sería una herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía sería eh, cualquier versión del cristianismo que atenta contra un dogma de la fe católica. O como diría un querido profesor mío de la universidad, el, la herejía sería cualquier error protervo y pertinaz, es decir, que continúa en el tiempo contra un dogma de fe. ¿Vale? Ahora os lo explico en cristiano, nunca mejor dicho. El catarismo suponía una modificación de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, básicamente ellos tienen una visión gnóstica. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo se basa en que en lugar de alcanzar la salvación a través de la fe en Cristo, en el Hijo de Dios, que ha muerto por salvar a la humanidad de sus pecados,
pues la salvación para los gnósticos se alcanzaría gracias al conocimiento espiritual, al conocimiento de la filosofía de la religiosidad desde un prisma intelectual de los dogmas de fe. Es decir, no es el arrepentimiento y la fe en Jesús lo que te salva, sino el conocimiento religioso. Eso es una visión muy simple de lo que sería la gnosis. La gnosis es un movimiento que tiene un gran calado en el siglo XI, que es justo cuando aparece el catarismo. Tiene un gran calado en la Edad Media y sus orígenes se ubicarían en torno a los primeros cristianos. Estaba incluso bien visto, salvo cuando empezó a extenderse y empezó a suponer un peligro para los dogmas de la Iglesia Católica. Bien, por un lado, de las grandes diferencias entre los cátaros y los cristianos católicos es que ellos piensan en una visión maniquea del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la visión maniquea significa que hay un Dios bueno y un Dios malo. Es decir, existe el bien y existe el mal. Ellos identifican el Antiguo Testamento con el Dios malo. Le podemos poner de nombre Lucifer, Satanás o llamémoslo X. Pero ellos, los cátaros, consideraban que existía un Dios del mal y que el mal era palpable en el mundo terrenal. De hecho, yendo un pasito más allá, ellos creían que la tierra, el mundo material, había sido creado por el Dios malo. Era obra del maligno. Mientras que el Nuevo Testamento representaría al Dios del bien, a Jesucristo. Y este Dios del bien es el creador del espíritu, del alma. El cuerpo, por lo tanto, encierra al alma. El Dios del mal encierra al Dios del bien. Esa es la visión maniquea. Por ello, los cátaros se van a separar o se van a caracterizar de una forma propia con respecto al resto de cristianos, sobre todo de los católicos, debido a su rechazo al mundo material, puesto que el mundo material ha sido creado por un Dios malo. Bien, ¿cuáles son los preceptos de los cátaros aparte de que eran gnósticos y de esta visión maniquea? Bueno, pues la verdad es que los cátaros es fascinante su mundo, puesto que el Languedoc, que ya hemos dicho que se situaba en el sur de Francia, y ahora hablaré un poquito más de esta zona, se desarrollan en un origen en el siglo XI, mediados del siglo XI, y en un principio tienen muy pocos seguidores, en verdad, y hay muy pocos cátaros. Sin embargo, con la extensión en el Languedoc de la cultura trovadoresca, de el culto a la dama, al amor, ¿vale? De los trovadores, vienen de esta zona. El Languedoc significa literalmente lengua de Oc, la lengua de los occitanos, que a día de hoy existe, es una lengua hablada por 2 millones de personas alrededor, más o menos, y que se habla en el Valle de Arán, obviamente, el Languedoc actual, el sur de Francia, y en el norte de Italia, en el Piemonte. Bueno, pues con la extensión de la cultura trovadoresca y sobre todo con su buen ejemplo por parte de los cátaros, estas ideas empiezan a expandirse. Los nobles, ciertos nobles de ciertas familias, sobre todo los condes de Tolosa,
pero no solo ellos, veremos que estaban sometidos a la autoridad eran vasallos del rey de Aragón. Bueno, pues empiezan a proteger a los cátaros. ¿Por qué? Pues porque los cátaros no imponían, al igual que la Iglesia Católica, la necesidad de cobrar un diezmo, la necesidad de crear un sistema feudal basado en el poder terrenal de la Iglesia. Es decir, no hay que olvidar que la Iglesia eran también señores feudales. Y que a lo largo de la Edad Media va a haber disputas entre la teoría de las dos espadas. Es decir, ¿quién tiene que gobernar el mundo? ¿El poder espiritual, el Papa, o el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o los reyes? ¿Vale? Por lo tanto, en ese sentido, como los cátaros despreciaban el mundo material, puesto que ya lo hemos explicado, no van a tener intereses a la hora de disputar el poder temporal a los reyes, a los condes, a los nobles, su papel en este mundo. Por ello, les va a interesar a la nobleza del sur de Francia proteger el catarismo y ampararlo. Bien, pero claro, no hemos hablado de qué creencias tenían los cátaros. Y a pesar de que hemos introducido la gnosis y el maniqueísmo, vamos a ir analizándolo pormenorizadamente. Bien, aparte de rechazar todas las cosas materiales, puesto que son efímeras para los cátaros, primero, hay que saber que el catarismo se divide en dos miembros. Los perfectos o parcé y los normales, los comunes. Los perfectos son aquellos que cumplen a rajatabla todas las creencias de la religión cátara. Y digo religión porque muchos historiadores consideran que el catarismo no es tanto una herejía, sino una religión cristiana diversa a la católica. ¿Vale? Pero una religión propia. Bien, los perfectos, por lo tanto, cumplen a rajatabla todos estos puntos, todos estos dogmas de fe. Y se les llamaba perfectos porque, bueno, exigían bastante a la persona, al ser humano. Y sobre todo porque su incumplimiento suponía la destrucción de su alma, condenándose eternamente. Por lo tanto, tenías que estar muy seguro de que querías ser un perfecto. Mientras que los comunes, pues bueno, pues no tenían por qué cumplir todo lo que vamos a relatar a continuación. Bien, los perfectos, primero, no tenían que tener sexo. Rechazaban el sexo. ¿Por qué? No porque sea algo pecaminoso, tal y como defendían los teólogos medievales de la Iglesia Católica, sino porque el tener sexo implica traer al mundo material, que ya hemos dicho que está controlado por el dios del mal, para los cátaros, a un espíritu procedente del dios del bien. Por lo tanto, ellos veían que era condenarle. No era justo hacer algo así. Por eso rechazan el sexo. Segundo, está prohibido jurar, no puedes jurar, ¿vale? No se podían separar de un estilo de vida recto. Bien, no te podías afeitar, curiosamente. Hay muchos hipsters que a día de hoy darían el pego de ser cátaros. También eran vegetarianos, no podían comer carne. ¿Por qué? Porque ellos creían en la reencarnación. Es decir, ellos pensaban que cuando se moría el cuerpo, el alma tardaba entre 3 y 4 días en abandonar el cadáver. Y por ello un perfecto siempre velaba junto al cadáver con el objetivo de guiar su alma al mundo de la luz.
Eh, bien, por lo tanto, si el alma se reencarna en otro ser hasta conseguir la plenitud espiritual, podías estar comiéndote a tu primo, a tu hermano, si te daba por merendarte un cochinillo, por ejemplo. ¿Vale? Si os fijáis, tiene bastantes semejanzas a la religión hindú en la actualidad. Bien, normalmente los perfectos predicaban, iban en parejas, un hombre y una mujer, porque, para vuestra curiosidad, para los cátaros el hombre y la mujer eran iguales. No había un machismo. De hecho, había mujeres cátaras que podían ser perfectas también. Solían ir de parejas, eso sí, estaba prohibido tener relaciones sexuales. Eran muy pudorosos en este aspecto debido a lo que ya he explicado anteriormente. Bien, ¿qué tenían que cumplir el resto de fieles? Pues bueno, el resto de fieles decir siempre la verdad, no podían mentir, ojo, que no es fácil, y fundamentalmente realizar buenas obras. Los cátaros no les gustaba vivir de la caridad, así que potenciaban dentro del movimiento que la gente aprendiese un oficio para poder valerse por sí mismo. Lo consideraban todo arte, una esencia y una presencia del Dios bueno. O sea, era algo digno. Vestían normalmente con un hábito azul oscuro. Y bueno, pues los perfectos, por seguir con ellos, tenían una ceremonia muy importante, tal y como podemos ver en la imagen, que se llama la ceremonia de iniciación al consolamentum. En esta ceremonia, básicamente mediante la imposición de manos, hacían unos votos de cumplir todos los preceptos que os acabo de comentar. Y esto era muy importante porque la religión cátara solo había una ceremonia, ¿vale? La cual, bueno, pues este sacramento del consolamentum servía como comunión, bautismo y extrema unción. Normalmente, para los creyentes cátaros, que no eran perfectos, es decir, la inmensa mayoría, se les administraba cuando estaban a punto de morir. ¿Por qué? Pues porque si llega a ser administrado antes de un tiempo anterior a fallecer, pero mucho, mucho tiempo antes de que te mueras, tenías altas probabilidades de cometer un pecado, de incumplir los votos y por lo tanto suponía la destrucción de tu alma. Algo muy dramático, como podéis observar. Por ello, se promocionaba el qué. Pues que cuando estuvieses a punto de morir, te quedaban nada, instantes de vida, aplicar este consolamentum para que pues te fueses tranquilo al más allá y tu alma pudiese continuar hacia la luz. Bien, la misa era oficiada en lengua vulgar. ¿Qué es la lengua vulgar? La lengua vulgar es la lengua del pueblo, de las cuales van a aparecer nuestras lenguas actuales. Por ejemplo, el castellano procede del latín vulgar, el que hablaban las prostitutas y el que hablaban los legionarios. El francés, el italiano, portugués, son lenguas romances que proceden pues, de estas lenguas vulgares que hablaba el pueblo, no la gente culta. En la Iglesia Católica esto no se hacía. Lo que se hacía era dar la misa en latín. Por lo tanto, la gente del pueblo no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Solo se enteraban gracias a los dibujitos, las pinturas, las estatuas y demás, que solían representar escenas bíblicas. ¿Vale? Y además, para más INRI, el sacerdote daba la espalda a los creyentes que estaban en misa.
Así que imaginaos, no sabes latín y encima te dan la espalda, pues es una de... ¿Pero esto qué es? Bien, sin embargo los cátaros son mucho más campechanos y estaban más cerca del pueblo. Luego también hacían una especie de ceremonia llamado Melioramentum, mejoramiento sería la traducción, en la cual era una especie de confesión pública. Se hacía una confesión pública para perdonar los pecados. Y la ceremonia de imposición de manos, que os he comentado antes que se hacía a los perfectos, era el aparelamentum. Bien, ¿tenían algo de esotérico los cátaros? Porque ya sabéis, a día de hoy han llegado gracias sobre todo, fundamentalmente, a las creencias de los cátaros y el santo grial, al igual un poco que los templarios. Bueno, pues algo de místico sí que tenían. Algo bastante. De hecho, practicaban el ayuno. Y durante bastantes días. Puesto que, como os he dicho, eran vegetarianos. No les gustaba el mundo material, lo despreciaban. Era una manera de, imaginaos, acelerar el proceso hacia la muerte, que sería la liberación. Bien, por lo tanto, era el camino hacia el mundo de la luz. Esto lo que provocaría, según algunos historiadores, se piensa que cuando los perfectos hacían las asambleas, porque tenéis que saber que las ceremonias, lo que sería su Eucaristía, su misa, se celebraban en castillos. Castillos como estos tan chulos, que a día de hoy son totalmente visitables y se encuentran obviamente en el Languedoc. ¿Vale? Bueno, pues celebraban, porque no querían construir iglesias cátaras, sino simplemente lo hacían en los castillos que pertenecían a la nobleza que amparaban a los cátaros. Bueno, se piensa que debido a practicar este ayuno tan fuerte, pues llegaban a tener visiones místicas del más allá, de Dios y demás, y de los ángeles. Pues esa es una explicación racional, ¿no? Más científica. La otra, pues sería que sabemos que todas las eh, religiones han predicado, tanto el Islam, Mahoma, de hecho, se retira a una cueva y practica el ayuno, el Ramadán, el mes del ayuno. Eh, Hasta los monjes cristianos católicos, los budistas, etcétera, han practicado y han predicado el ayuno. Sobre todo porque se piensa que el cerebro está más despierto al mundo espiritual y se pueden percibir lo que nosotros diríamos como milagros o la presencia divina. ¿Vale? Pues los cátaros también lo hacían. Bien, normalmente eran unos fieles seguidores, como he dicho, del Nuevo Testamento y del Evangelio de San Juan. Muy importante. El Evangelio de San Juan era fundamental. De hecho, el consolamentum no consistía en darle un agua o nada, no. Simplemente se basaba en una breve lectura de cualquier parte del Evangelio de San Juan y, y hacer una breve imposición de manos. Es muy parecido al tema del Reiki, me ha recordado. Ya sabéis, el Reiki, esa disciplina oriental basada en mover la energía universal que está presente en la naturaleza y mediante esa energía, con la imposición de manos, usarla para curar, para sanar a nosotros mismos y a los demás. Vale, obviamente con todas estas novedades que los cátaros fueron llevando a Francia, esto no va a gustar. Que el Languedoc empiece a tener esta nueva religión. No va a gustar a la Iglesia Católica.
Y bueno, aquí os voy a hacer un pequeño spoiler de lo que luego vendrá. Va a haber un intento por parte de la Iglesia Católica de convertir a los cátaros mediante primero la palabra, mediante la prédica. Sin embargo, el catarismo, otra justificación que tiene para entender por qué triunfó en esta zona, es porque se les conoce, los propios campesinos le denominaban los hombres buenos. Eran gente que verdaderamente era congruente con su mensaje. No poseía riquezas terrenales, no vivían con mujeres en concubinato, y sin embargo, muchos monjes católicos, pues sí lo hacían. Cometían esos mismos pecados que luego achacaban al pueblo y sobre todo les condenaban con la posibilidad de arder en el infierno. Por lo tanto, el campesinado miraba con buenos ojos a los cátaros precisamente por eso, porque veían que eran buenos, les ayudaban, les daban comida y les daban paz de espíritu, y sobre todo veían que no les pedían algo que ellos mismos no fuesen capaces de predicar y de hacer y de cumplir. Esto, por lo tanto, va a suponer una fuerte amenaza, por un lado, para la Iglesia Católica y por otro para el rey de Francia. ¿Por qué? Porque Languedoc, esa zona independiente sometida a vasallaje para el rey de Aragón, se convirtió de hecho en un ejemplo de casi, podríamos decir, utópico de la buena vida. ¿Por qué? Pues porque allí la pena de muerte normalmente no se ejecutaba. Era una pena de destierro. Y todo esto es debido a la influencia cátara en los condes. ¿Por qué una pena de destierro? Pues porque se supone que vivían tan absolutamente bien que el que te echen de esa zona cuando tú estás viviendo con una calidad de vida superior a la de cualquier pueblo en la Edad Media, ya supone la muerte, ¿no? Fijaos, al final va a ocurrir que el Papa Inocencio III va a proclamar una cruzada contra los cátaros y acabarán desapareciendo de una forma violenta. Los cátaros se van a defender, por supuesto, y ellos predicaban la no violencia, pero claro, tampoco iban a dejar que acabasen con todos. Por lo tanto, sí, se defendieron. Se defendieron, por supuesto, y hubo una guerra muy larga, conocida como la Cruzada Albigelse, que acabaría con la vida de los cátaros. Sin embargo, sus ideas, su ideología, sus dogmas han persistido. Se cuenta que los cátaros iban a la hoguera serenos, conscientes de que su alma iba a ir hacia ese mundo de la luz. Y a día de hoy hay en Monsegur, que fue la última resistencia cátara, el castillo de Monsegur, hay este monolito de piedra en el cual se recuerda a los cátaros y, y bueno, lo que viene puesto en la inscripción, mensaje, que dice así, Camps de Cremats, el campo de los quemados, 16 de marzo de 1244, dedicado a los cátaros, a los mártires del puro amor cristiano. Hoy en día, en películas de misterio medieval, libros, hay una literatura extensísima acerca de los cátaros. Incluso, como os he dicho, hay gente que cree que ser herederos de la religión cátara, esto no tiene mucho sentido. Al menos no tiene mucho sentido histórico. Pero bueno, cada uno es libre de creer y de practicar en su vida lo que quiera.
Lo cierto es que como curiosidad nos han llegado dos grandes canciones, que lo pondré en la cuenta de Instagram de Historiador al Rescate. Ya sabéis, seguidme, @historiador _al_rescate. Que son la Voyage y Se Canta. Sobre todo me gusta mucho la Voyage porque es una canción que habla de un campesino que se encuentra su mujer que está gravemente enferma y esta le pide que por favor le entierre lo más profundo de una cueva al lado de una fuente. Y tiene un enorme poder simbólico que subiré una entrada a Historiador al Rescate y os lo explicaré. Los cátaros, desde luego, muchos piensan que eran conocedores de grandes secretos que se han perdido, que podían conocer incluso el lugar del Santo Grial, algo que trajo de cabeza a todos los trovadores y a todos los reyes de Europa medieval porque querían apoderarse del Santo Grial. Incluso Adolf Hitler mandó a una expedición de miembros de las SS, puesto que creó una sección de arqueología dentro de las SS, para encontrar el Santo Grial. Y estuvieron, curiosamente, en Monsegur, intentando desentrañar a ver el lugar donde los cátaros pudieron esconder este Santo Grial, esta reliquia de Cristo. Según cuenta la leyenda, ya para terminar, cuando en el campo de los cremados fallecen 200 cátaros quemados vivos por parte de la Inquisición, porque es en este momento, en el año 1184, cuando la Inquisición es creada por el Papa Inocencio III, precisamente para perseguir a los cátaros, y no antes. La Inquisición no es de origen español, aunque la leyenda negra y la gente que no sabe de historia lo repita como un papagayo. La Inquisición se crea en ese momento para perseguir a los cátaros, además de una manera bien violenta. Pues según la leyenda, cuando los cátaros marchan serenos a su muerte, se cuenta que Monsegur está encima de una peña. Aquí lo podéis ver. Se cuenta que escapan por unas grutas, escapan con el tesoro de los cátaros y escapan con el Santo Grial. Ese es el tesoro de los cátaros, las reliquias. Y encienden una fogata para que transmitir fuerza a sus hermanos que están siendo ajusticiados, algunos dirían incluso martirizados, por los miembros de la cruzada albigense y de la Inquisición. Al rey de Francia obviamente le interesó llevar a cabo esta cruzada, porque el Languedoc, tras una batalla, la batalla de Muret, donde el héroe Pedro II de Aragón cae muerto, el Languedoc pasará a manos del rey francés. Bien, espero que os haya gustado el tema. Es complejo, es inmenso, es una breve introducción. Si os gusta, por favor, comentádmelo, subiré más vídeos y sobre todo leed. Hay muchos libros baratos y creo que incluso aunque fuesen caros, la mejor inversión que uno puede hacer es en cultura. Así que como siempre, una vez más, os deseo que seáis buenos y seáis felices. Chao.